Muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar ya este último día hábil de la semana. Vamos a continuar con el tema de la unidad 3. De hecho, vamos a terminarlo el día de hoy y vamos a iniciar o vamos a comenzar con la parte introductoria ya de la unidad número 4. La unidad 3, si recuerdan, estamos repasando, todavía son cuestiones generales de la biotecnología vegetal. Estamos repasando cuáles son los principales problemas que se nos pueden presentar al hacer uso de esta biotecnología y cómo los podemos solucionar. En la unidad 4, a partir de la 4 y todas las que siguen hacia adelante, ya lo que vamos a ver son ya no cuestiones generales, sino aplicaciones concretas de la biotecnología vegetal. Es decir, vamos a empezar a hablar una por una de todos los procesos que nosotros podemos desarrollar como biotecnólogos utilizando esta técnica o estas técnicas, así como el tipo de problemas que vamos a poder resolver o el tipo de productos que vamos a poder generar. Entonces, para continuar y terminar con el tema de la unidad número 3, igual que siempre me voy a permitir compartir la pantalla, pidiéndoles también, como siempre, que en cuanto sea visible para ustedes me lo hagan saber, por favor. Ya se ve. Ya sé, muchas gracias. Bueno, si recuerdan ustedes, dentro de esta unidad primero hablamos de la contaminación, que es sin duda el principal problema que se nos va a presentar, independientemente del tipo de planta o de sistema de cultivo que trabajemos. Sin duda, el principal problema que se nos va a presentar es la contaminación. Y nosotros como biotecnólogas, biotecnólogos, debemos de saber identificarlo y debemos de saber prevenirlo. No les digo resolverlo porque si se acuerdan ustedes comentábamos que normalmente un cultivo contaminado pues ya no tiene remedio, ya la única solución es desecharlo. Más bien se trata de prevenir este problema para que en siguientes ocasiones no se presente. Y es un problema, créanme, muy grave en algunas situaciones, tanto cuando trabajamos en cuestiones de investigación o en un trabajo, por ejemplo, un proyecto, una tesina, una tesis, como, y quizá más grave, cuando trabajamos ya en una cuestión empresarial, porque ahí ya lleva implícitas pérdidas económicas. Es decir, si a mí se me contamina un lote de plantas, pues obviamente es un lote de plantas que voy a dejar de vender, voy a tener que buscar la forma para sustituirlas con otras y eso va a generar una pérdida que puede ser muy importante. Por eso es fundamental que sepamos identificar la contaminación, sepamos identificar de dónde pudo haber procedido y dependiendo de eso sepamos resolver el problema o sepamos eliminar ese problema. Luego hablamos de un segundo problema, si se acuerdan, es la hiperhidratación. Ese es muy grave, pero solamente se presenta en algunas plantas, no en todas. Por ejemplo, estuvimos viendo muchas fotografías de cactus, de cactáceas, porque son muy susceptibles a este problema. La hiperhidratación, ¿se acuerdan ustedes? Es cuando el tejido vegetal toma más nutrientes y más agua del medio de cultivo de los que debería. Es decir, como que no tiene un límite, no tiene un control que le diga hasta qué momento ya no debe de tomar agua, ya no debe de tomar nutrientes, y lo que pasa con ese tejido, si lo recordamos, es que se va a hinchar, literalmente se va a inflar, se va a llenar de agua, se va a convertir en tejido calloso tarde o temprano, y ese tejido no necesariamente va a dejar de crecer in vitro, es decir, se va a seguir desarrollando in vitro, a veces muy rápido, con una generación de biomasa muy rápida, pero el problema es que el tejido hiperhidratado ya no lo vamos a poder utilizar para generar plantas que sean aptas o capaces para sobrevivir en suelo.
Entonces, la hiperhidratación lo que hace no es matarnos los cultivos como la contaminación, sino que lo que hace es generarnos un tipo de cultivo fisiológicamente y anatómicamente alterados que ya no van a tener posibilidades de que nosotros los llevemos a suelo. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en propagación masiva de plantas, esos tejidos ya no nos van a servir. Yo ya no voy a poder sacar nada de ellos porque si bien no se mueren, no los voy a poder trasladar a suelo. ¿Se acuerdan que veíamos también que la hiperhidratación se debe precisamente a que los medios de cultivo son muy ricos en nutrientes, ricos en agua, tienen una disponibilidad ilimitada de agua para el tejido y además de eso son ricos en reguladores de crecimiento que nosotros les agregamos y todo eso sumado hace que el tejido vegetal pierda el control de qué cantidad de nutrientes, de qué cantidad de agua o de reguladores debe de tomar. La manera como la vamos a solucionar, ¿se acuerdan? Les decía, realmente cuando un tejido se nos vitrifica ya tampoco hay solución. Sin embargo, la manera de prevenir que no se nos siga presentando esto, pues es precisamente bajar la disponibilidad en el medio de cultivo, tanto de agua como de nutrientes y de reguladores de crecimiento. Esto nos va a disminuir el problema de hiperhidratación, pero también nos va a hacer, hay que entenderlo, que los tejidos se desarrollen más despacito. Va a haber menos abundancia de todo, se van a desarrollar más despacio, pero al menos vamos a resolver ese problema de hiperhidratación. Y vamos a ver el último de esos problemas. La sesión anterior, el día martes, empezamos un poquito a hablar de cuestiones generales de por qué se presenta. Pero antes de avanzar con esto y terminar ya con la unidad, no sé si hubiera alguna duda en lo que se refiere a la contaminación o a la hiperhidratación. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, habíamos comentado, ¿se acuerdan?, que el problema de la oxidación nace del mecanismo natural que tienen las plantas para cicatrizar sus heridas. Es decir, en la naturaleza, una planta cuando es herida va a cicatrizar igual que nosotros. Sin embargo, su mecanismo es diferente. En el caso de las plantas, pues comentábamos el martes, si recuerdan, pues no hay sangre, no hay factores de coagulación, no hay plaquetas, no hay glóbulos blancos que van a proteger de una infección, ¿no? En el caso de la planta, el mecanismo se basa en que cuando es herida, va a empezar a secretar unos compuestos químicos que se llaman compuestos fenólicos. Quizá o seguramente ustedes lo recuerdan en su materia de fisiología vegetal, cuando vieron el tema de metabolismo secundario, hablarían sin duda de los compuestos fenólicos. Son una de las tres grandes familias, junto con los alcaloides y con los terpenoides, son uno de los tres grandes familias de metabolitos secundarios. Bueno, tienen muchas funciones. Entre las funciones de los compuestos fenólicos está precisamente esa. Cuando una planta es herida, a partir de la herida se van a secretar compuestos fenólicos y estos compuestos fenólicos al contacto con la atmósfera, con el oxígeno, se van a oxidar, por eso se le llama este problema oxidación. Se van a oxidar, al oxidarse van a polimerizar, es decir, se van a unir, van a formar una especie de compuesto sólido que va a taponar la herida. Es decir, los compuestos fenólicos cuando están dentro del tejido son líquidos, pero cuando la planta es herida van a polimerizar y van a formar una especie de tapón sólido. Eso le permite a la planta taponar la herida para que ya no siga saliendo a partir de ahí, ya no se sigan perdiendo los líquidos de la planta, la savia, los contenidos de xilema y de floema. Además de eso, durante el proceso de oxidación y de polimerización, se van a generar unos radicales que reciben el nombre de quinonas. Y estas quinonas son unos radicales químicos que dañan a las células vivas, es decir, son tóxicos.
La razón o el por qué evolucionó este mecanismo es precisamente porque estas quinonas van a permitir, bueno, no van a permitir, al contrario, van a impedir que a partir de esa herida que tuvo la planta llegue a penetrar algún microorganismo. Es como un antiséptico natural. Es decir, no solo los compuestos fenólicos cierran la herida, sino que además van a generar estos compuestos que evitan una infección. Este mecanismo es natural y es bueno, por supuesto, para la planta. Gracias a eso, cuando una planta es herida, puede sanar, se puede curar a sí misma. Sin embargo, en el contexto de los cultivos in vitro, nosotros normalmente cuando vamos a preparar un explante, ya a muchos de ustedes les ha tocado hacerlo en el laboratorio, pues lo que vamos a hacer es cortar, vamos a tomar una planta, la vamos a cortar en pedazos. Cortar significa que vamos a generar muchas heridas, es decir, vamos a generar heridas en ese tejido. Esas heridas son importantes, fíjense, porque a partir de esas heridas es donde va a penetrar el medio, los nutrientes del medio de cultivo, los reguladores de crecimiento. Es decir, es importante que el explante esté herido. Recordarán quienes ya trabajaron en el laboratorio cómo preparamos los cactus. Y si se acuerdan, pues la mayor parte de la superficie del explante en realidad era tejido herido, era donde pasó el bisturí, donde cortamos. Eso, repito, no necesariamente es malo porque a partir de esas heridas es donde van a entrar todos los nutrientes del medio, donde se van a difundir hacia el tejido. Sin embargo, la superficie herida en un explante es demasiado grande con respecto al volumen total del explante. Normalmente cuando una planta en condiciones naturales es herida, pues el tamaño de la herida, si lo comparamos con la superficie total de la planta, pues es siempre pequeñito. Sin embargo, en un explante que nosotros cortamos, a veces hay más superficie herida que superficie sana. Eso exacerba este mecanismo, es decir, a partir de todas esas heridas empiezan a salir compuestos fenólicos y en algunas plantas, no en todas, en algunas especies se van a oxidar, pero se van a oxidar con tal intensidad que esas quinonas, estos compuestos químicos que les decía que son el producto de esa polimerización de los fenólicos, van a terminar por intoxicar al tejido. Y el tejido se va a morir producto de su propio mecanismo de cicatrización. Esto lo reconocemos muy fácilmente, seguramente cuando ustedes estén yendo a observar sus cultivos, en algunos casos lo van a ver y lo que vemos nosotros es que se pone oscuro. La superficie que herimos se va a poner oscura. Como vemos, por ejemplo, aquí en esta fotografía, estos son una multiplicación in vitro de encinos, de arbolitos. Si se fijan, adentro del medio de cultivo donde penetra el explante se ve de color muy oscuro. Eso se debe precisamente a la oxidación. A veces también se le llama en algún libro o en algún artículo, a veces también van a encontrar el término obscurecimiento, precisamente porque ese es el síntoma visible, los tejidos se hacen oscuros. ¿Alguna pregunta? ¿Si queda claro lo que es la oxidación? Muy bien. Si se nos presenta este fenómeno, este problema, si se nos presenta, ¿qué es lo que podemos hacer? Es decir, ¿cómo lo podemos prevenir para que ya no se nos vuelva a presentar? Les decía, al igual que la hiperhidratación, no se presenta en todas las plantas. Hay algunas que por la cantidad de compuestos fenólicos que tienen son más susceptibles que otras. En particular, las plantas leñosas, los árboles, pues, son muy susceptibles a la oxidación. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes, la diferencia entre una planta leñosa y una herbácea es que las plantas leñosas en sus paredes celulares tienen mucha lignina. Y la lignina, si se acuerdan ustedes, también es un polímero de compuestos fenólicos. Entonces, las plantas leñosas tienen la capacidad o una capacidad mucho mayor de sintetizar compuestos fenólicos. Si se fijan aquí,
En este tema no les he estado mostrando tantas fotos de cactus porque los cactus no son muy susceptibles a esto. Se puede dar, pero no es grave. Pero sí en los árboles. Aquí tenemos otro encino donde vemos el medio obscurecido, es decir, se está dando ese obscurecimiento por la oxidación de compuestos fenólicos. ¿Cómo lo podemos remediar? ¿Qué solución podemos poner? Bueno, hay una que es relativamente sencilla. Normalmente cuando preparamos un explante, ya lo han hecho o les tocará hacerlo, todo el proceso lo hacemos sobre una caja Petri estéril. Utilizamos la caja Petri como si fuera una de esas tablas de cocina y sobre esa caja Petri hacemos los cortes necesarios. En plantas herbáceas, pues no necesitamos agregar nada a esa caja Petri, simplemente así en seco hacemos los cortes, como los hicieron algunos de ustedes con los cactus. Sin embargo, si ya sabemos que nuestra especie es susceptible a la oxidación, lo que podemos hacer es a esa caja Petri donde vamos a hacer los cortes, le vamos a poner, no va a ser en seco, sino le vamos a poner una solución de antioxidantes, es decir, de compuestos que inhiban la oxidación. Es muy difícil que nosotros podamos inhibir o impedir que salgan los compuestos fenólicos, porque estos están dentro del tejido, no los podemos quitar. Pero si se acuerdan ustedes, el problema no es tanto que salgan, sino que se oxiden. Cuando se oxidan es cuando se generan las quinonas y cuando se da el obscurecimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? A nuestra caja Petri le vamos a poner una mezcla, por ejemplo, de ácido cítrico y ácido ascórbico. Normalmente utilizamos una concentración de 100 miligramos por litro de cítrico y 150 de ascórbico. Estos, si se acuerdan ustedes, ambos ácidos orgánicos son antioxidantes muy fuertes. De hecho, todos nosotros, aunque no hayamos trabajado en cultivos in vitro, los hemos utilizado cuando, por ejemplo, hacemos guacamole, hacemos puré de aguacate, pues, y para que no se nos ponga feo, para que no se haga negro, le echamos limón. Precisamente el hecho de que el aguacate se ponga oscuro es oxidación de compuestos fenólicos, o la manzana o el plátano. Hay muchos otros productos de origen vegetal que cuando los cortamos se ponen oscuros. Y la manera que utilizamos normalmente para impedirlo es ponerles limón. El limón, ustedes lo saben, es sumamente rico en ácido cítrico y ácido ascórbico. Entonces, pues no le vamos a poner obviamente el limón a los explantes, pero sí podemos hacer una solución de reactivos puros de ácido cítrico y ácido ascórbico. Y esto lo que va a hacer es que al momento que estemos nosotros cortando en la caja Petri, se van a cubrir las heridas con una capita, con una película de estos antioxidantes, de tal forma que cuando los compuestos fenólicos salgan, no se van a oxidar. Al no oxidarse, pues no vamos a tener los problemas ya mencionados, no va a haber generación de quinonas y no va a haber oscurecimiento. ¿Cuál es la única dificultad? Que realmente no es tan grave, pero sí nos hace trabajar un poco más. Si se acuerdan ustedes, estos ácidos, sobre todo el ácido ascórbico, son termolábiles. Seguramente han escuchado que, por ejemplo, los alimentos que tienen vitamina C, que es el ácido ascórbico, no los debemos de cocinar, los debemos de consumir crudos, si no, pues se pierde, se degrada la vitamina C. Eso quiere decir que estos compuestos no los vamos a poder esterilizar con calor, que es lo más fácil, sino que los vamos a tener que esterilizar por filtración. Entonces, para preparar nuestra solución antioxidante, tenemos antes de usarla que filtrarla para esterilizarla y ya poderla agregar a los cultivos. Entonces, esta es la forma más fácil que nosotros podemos impedir la oxidación, simplemente preparando nuestros explantes en esta solución antioxidante. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esto, si queda claro para qué nos sirven el ácido cítrico y el ácido ascórbico. Muy bien. A veces
en algunas plantas, sobre todo plantas leñosas, esto es insuficiente, es decir, necesitamos antioxidantes, pero antioxidantes más fuertes todavía. El ácido cítrico y el ácido ascórbico son antioxidantes eficientes, pero hasta cierto punto. Si la secreción de compuestos fenólicos es demasiado, es decir, si salen demasiados, no nos van a funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? En estos casos podemos recurrir a antioxidantes todavía más fuertes. Por ejemplo, la cisteína, ¿se acuerdan? Es un aminoácido azufrado, que también tiene propiedades antioxidantes muy fuertes, o algunos compuestos artificiales. Es decir, estos ya no son parte del metabolismo normal de las células vegetales, son artificiales y son antioxidantes muy fuertes. A veces se utilizan, por ejemplo, en la industria de los alimentos para conservar precisamente algunos alimentos que pierden sus propiedades cuando se oxidan. Estos son, por ejemplo, el ditiotreitol y el metabisulfito de sodio. Son antioxidantes artificiales mucho más fuertes que el ácido cítrico y ascórbico, que en casos extremos los podemos utilizar. El problema con estos es que en cierto nivel de concentración ya pueden empezar a generar problemas de toxicidad, lo cual no ocurre con el ácido cítrico y el ácido ascórbico, porque estos son compuestos que normalmente la célula tiene. El ditiotreitol y el metabisulfito de sodio no. Por eso debemos de tener cuidado, porque en cierto punto, si le seguimos subiendo la concentración, podemos ver problemas de toxicidad. Entonces, esta es otra solución, utilizar antioxidantes más fuertes. Bueno, a veces ni siquiera esto sirve, es decir, la secreción de compuestos fenólicos en algunas plantas leñosas es tan intensa que ni siquiera con esto la vamos a controlar. Entonces, ¿qué otra solución tenemos? Hay otra estrategia, fíjense bien, otra estrategia diferente. En esto que les acabo de comentar, la estrategia es impedir que los compuestos fenólicos se oxiden. La segunda estrategia consiste en capturar a los compuestos fenólicos, fijarlos en el medio para que, si bien sí se van a oxidar lejos de la planta y por lo tanto no la van a afectar. La oxidación sí se va a dar, pero los compuestos se van a oxidar atrapados en el medio de cultivo y las quinonas no van a llegar al tejido vegetal. ¿Cómo le hacemos para atrapar a los compuestos fenólicos, inmovilizarlos y que ya no puedan regresar a la herida y generar esta toxicidad? Bueno, hay algunos compuestos como el carbón activado, el ficol y dos compuestos que tienen unos nombres curiosos, la polivinilpirrolidona y la polivinilpolipirrolidona, que son compuestos capaces de atrapar a los compuestos fenólicos, los fijan. Si nosotros ponemos estos compuestos en el medio de cultivo, lo que va a pasar es que los compuestos fenólicos se van a difundir hacia ellos, pero en cuanto lleguen, se pongan en contacto con las partículas de carbón activado, de ficol, de PVP o de PVPP, se van a fijar a ellos, se van a pegar, los van a capturar y de esta forma ya no van a poder andar difundiéndose libremente en el medio y eventualmente regresar al tejido vegetal y dañar ese tejido. Entonces, esta es otra estrategia, la de capturar, atrapar o también el nombre químico correcto, el nombre correcto de este fenómeno es adsorción. Adsorción, pero con D, no con B. Se absorben a estos compuestos, es decir, se pegan y ya no van a causar problemas. Entonces, esta es otra estrategia que nosotros podemos utilizar para evitar el daño a los tejidos por oxidación. Nada más que en este caso tenemos que tener un cierto cuidado. ¿Cuáles? Algunos reguladores de crecimiento que utilizamos, auxinas, citocininas, algunos otros compuestos, también se van a absorber a estas resinas.
Es decir, no solo atrapan compuestos fenólicos, sino que van a atrapar otro tipo de compuestos. Y si nosotros utilizamos reguladores de crecimiento en nuestro medio de cultivo, no es conveniente que pongamos estos elementos, carbón activado, ficol, PVP, PVPP, porque corremos el riesgo de que estos compuestos o estas resinas atrapen a los reguladores de crecimiento y ya no van a cumplir su función. Es como si no los hubiéramos puesto en el medio, no van a llegar al tejido vegetal. Entonces hay que tomar en cuenta que esta es una muy buena solución, pero hay que evitarla o no la podemos usar cuando requerimos actividad de reguladores de crecimiento en el medio de cultivo. A ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro. ¿Qué otras soluciones podemos tener? Bueno, además de esto o junto con esto, porque a veces vamos a tener que tomar 2 o 3 estrategias al mismo tiempo. Otra solución que podemos hacer es subcultivar muy frecuentemente. Es decir, por ejemplo, nosotros tomamos nuestras yemitas, por poner un ejemplo, de guayabo, y les comento el guayabo porque es una especie que nos ha tocado trabajarla y es sumamente susceptible a la contaminación. Es muy difícil de trabajar precisamente, perdón, dije contaminación, a la oxidación. Entonces, si trabajamos con guayabo, pues es muy difícil establecer cultivos porque inmediatamente se nos ponen negros y se mueren precisamente por la oxidación. Entonces, lo que podemos hacer, además de utilizar antioxidantes y quizá incluso, además de utilizar resinas o compuestos que atrapan a los compuestos fenólicos, podemos subcultivar muy frecuentemente, cada 24 o cada 48 horas. No todo el tiempo, sino al principio. Digamos que la primera semana podemos estar subcultivando de 24 a 48 horas. Por supuesto que en ese tiempo el medio de cultivo no se va a agotar. Este subcultivo rápido no tiene que ver con que el medio de cultivo se acabe, sino tiene que ver con que el medio de cultivo se va llenando de estas quinonas y el subcultivar con tanta frecuencia precisamente renueva ese medio de cultivo. Las quinonas que fueron secretadas se nos van a quedar en los medios de cultivo que vamos a ir desechando y en algún momento el tejido ya va a dejar de liberar compuestos fenólicos y en ese momento pues ya no tenemos que hacer esto de subcultivar tan frecuentemente, ya podemos dejar el tejido en un medio de cultivo para completar su desarrollo. Entonces, esto también es importante, es algo que en algunos casos extremos, les pongo el ejemplo, al menos de lo que me ha tocado trabajar, el ejemplo del guayabo, es algo que se tiene que hacer. Otra cosa que podría funcionar es que una vez que nosotros sembramos nuestros explantes, quizá ya les dimos tratamiento, como les dije, estos no son excluyentes, podemos utilizar varias estrategias a la vez. Quizá les dimos tratamiento con antioxidantes, pusimos en el medio estas resinas, pero algo que podemos hacer es los primeros días incubarlos en un ambiente mucho más frío. Es decir, en lugar de llevarlos al cuarto de incubación, donde la temperatura es de alrededor de 25 grados centígrados y el tejido se va a desarrollar muy bien, los podemos literalmente meter al refrigerador en donde la temperatura es de 5, 6 grados centígrados. Por supuesto que ahí no se van a desarrollar bien, no se van a morir en unos días, pero tampoco se van a desarrollar. Sin embargo, en esa incubación en frío lo que buscamos no es que se desarrollen, sino que se detenga por unos días su metabolismo. Acuérdense, la baja temperatura hace que se haga muy lento el metabolismo y de esa manera deje de producir compuestos fenólicos, es decir, vaya lentamente bajando su producción de compuestos fenólicos de forma tal que una vez que lo llevemos a la temperatura donde ya se va a poder desarrollar, hayamos de alguna manera, le hayamos dado la vuelta al problema de la oxidación. Ya no veamos tanta oxidación, precisamente porque hicimos que el metabolismo fuese lento y la secreción de compuestos fenólicos pues no llegó a una situación grave.
Entonces, si se fijan, estas son las formas que nosotros podemos utilizar para evitar o reducir el problema de la oxidación. Al igual que en los anteriores, normalmente cuando un tejido se nos pone oscuro, tarde o temprano se nos va a morir. En ese caso, estas estrategias pues realmente no serían para, llamémoslo así, curar a los explantes oxidados, eso ya no se podría, sino más bien para la siguiente vez que trabajemos con esa especie, utilizarlos, ya sabemos que los debemos de utilizar precisamente para evitar que los nuevos explantes sufran esta situación de oxidación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí tenemos, si se fijan, como les he mostrado en otros temas, nada más un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en cultivos in vitro, pues realmente lo primero que hacemos cuando tenemos algún problema, además, por supuesto, de recurrir a nuestro conocimiento, a lo que ya sabemos sobre el tema, pues es buscar información en la bibliografía. Por eso es muy importante la escritura de artículos científicos en esta área, porque no solo damos a conocer nuestro trabajo, sino también nuestros artículos podrían servirle a algún otro que esté trabajando en el área para resolver un problema que nosotros ya hayamos enfrentado. Por ejemplo, aquí lo que nos muestra este artículo es cómo le hicieron para controlar, la oxidación en cultivos in vitro de plátano. Ellos le llaman, como les decía, oscurecimiento letal del tejido, pues no es otra cosa más que oxidación. Si se fijan ustedes, uno de los cultivos muy susceptibles, a pesar de que en realidad no es una leñosa, es una herbácea, uno de los cultivos muy susceptibles es precisamente el plátano, el banano. Es muy importante el cultivo in vitro. Muchas de las plantaciones que hay de esta especie, que son muchísimas a nivel mundial, provienen de plantas propagadas in vitro. Acuérdense, los plátanos obviamente no tienen semilla, no se pueden propagar por semilla, se tienen que propagar vegetativamente, pero eso es muy lento. Por eso ha tenido mucho éxito la propagación de esta especie por cultivo in vitro. Y en este caso, el problema más importante que hay cuando se quiere propagar esta especie in vitro es la oxidación. Nosotros cortamos nuestros explantes, los inoculamos en el medio y en cuestión de un día, al día siguiente ya están completamente negros y muertos, precisamente por este fenómeno que les acabo de comentar, que es la oxidación. Y aquí lo que nos muestran en este artículo, obviamente nada más les estoy mostrando sus resultados finales, no todo el proceso, es diferentes estrategias que utilizaron. Si se fijan, estas primeras son resinas que lo que van a hacer es atrapar, ¿se acuerdan? Es la segunda estrategia que vimos, es atrapar a los compuestos fenólicos. Lo mismo hace el carbón activado, que no es propiamente una resina, pero lo que hace es exactamente lo mismo. Atrapa a los compuestos fenólicos de forma o de manera tal que ya no se oxiden cerca de la planta. Y la última estrategia, es también la que ya les había comentado, es decir, es el uso de un antioxidante que es el ácido ascórbico. Y si se fijan, aquí tenemos el número o los resultados. Este es el número de plantas oxidadas. Ellos le llaman enfermas, pero en realidad esto no es una enfermedad, entendiendo enfermedad como las que son causadas por patógenos. Más bien es un trastorno que ya explicamos que se da por el exceso de superficies heridas. Y aquí tenemos la proporción de plantas sanas. Si se fijan, de todas las estrategias que ellos probaron, la que mejor funcionó, pues en realidad es la más sencilla, la primera que normalmente usamos, que es el uso de ácido ascórbico. Si se fijan ustedes, con el ácido ascórbico se impidió la oxidación y todas las plantas prácticamente resultaron sanas. Si se fijan, aquí las vemos, se desarrollaron muy bien.
La fotografía desafortunadamente del artículo es en blanco y negro, pero seguramente la planta se vería de un color verde muy vivo, verde brillante, muy sana, siendo que esta pues está negra, está completamente oscurecida y muerta. De esta manera, este problema que si trabajamos en una empresa, por ejemplo, este problema nos puede echar a perder toda la producción. Con algo tan sencillo como es utilizar el ácido ascórbico, pues podemos solucionarla siempre y cuando pues tengamos el conocimiento de qué es ese oscurecimiento, qué lo causa y cómo lo pudiéramos solucionar. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre este tema o sobre los otros dos temas que hemos revisado en esta unidad, que si se acuerdan ustedes, pues era la contaminación y la hiperhidratación. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, si no hay preguntas, entonces me voy a permitir compartir ahora, con esto terminamos, perdón, la tercera unidad. Les voy a compartir ahora, vamos a hablar un poquito, por supuesto no vamos a terminar, sería nada más una parte introductoria ya de la cuarta unidad. Igual les voy a pedir que en cuanto sea visible la otra presentación me lo hagan saber, por favor. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, a partir de esta cuarta unidad y todas las que nos faltan del curso, ya vamos a hablar de aplicaciones, es decir, ya no vamos a hablar de cuestiones generales, como lo hicimos en las tres primeras unidades, sino ya de aplicaciones concretas. Y la primera de ellas va a ser la generación, mantenimiento y uso del tejido calloso. El tejido calloso, la obtención y el uso de tejido calloso es una de las aplicaciones más importantes de la biotecnología vegetal. El tejido calloso, si se acuerdan, ya en uno de los temas introductorios habíamos definido lo que es. El tejido calloso es una masa, como lo vemos aquí claramente, una masa de células vegetales que están dividiéndose muy rápidamente, es decir, son células muy activas desde el punto de vista metabólico, se están dividiendo muy rápidamente, pero no se están diferenciando. Si se acuerdan ustedes, en el desarrollo de una planta y de hecho de cualquier organismo multicelular, primero se da la división celular, pero luego se da la diferenciación celular para ir formando diferentes tipos de tejidos. En una planta, las células se dividen, pero inmediatamente después empiezan a diferenciarse para formar los tejidos de la planta, el parénquima, el xilema, el floema, la epidermis, etc. En el caso del tejido calloso, las células solo se dividen y se vuelven a dividir y se vuelven a dividir, pero sin nunca jamás diferenciarse. Lo que vamos a ver y van a ver ustedes en el laboratorio, pues es precisamente esto que pareciera como una esponjita que puede ser de diferentes colores y que si nos fijamos bien está constituida por millones de células vegetales, pero que no tienen ningún estadio de diferenciación, son simplemente esferitas que se dividen y se dividen sin que haya una diferenciación. Eso es el tejido calloso. En algunos casos, fíjense bien, el tejido calloso muestra una actividad bioquímica muy fuerte, muy grande, incluso mayor al tejido diferenciado. Y en ese caso puede ser que el tejido calloso no solo se dividan las células, sino que empiecen a sintetizar compuestos químicos. Si se fijan, este tejido calloso que vemos aquí abajo en la fotografía de abajo, no es que lo hayamos teñido o lo hayamos pintado. Precisamente este tejido de la foto lo obtuvo ya hace varios años una compañera suya de la carrera de biotecnología durante su tesina. Este tejido no es que lo hayamos teñido, sino que es un tejido
que empezó a producir grandes cantidades de unos compuestos químicos de color rojo que se llaman betalaína, son unos cromoalcaloides, y esos compuestos son muy importantes porque se pueden utilizar como pigmentos y también tienen propiedades medicinales. Entonces, este tejido calloso de abajo nos muestra cuál es uno de los principales usos precisamente de este tejido. ¿Para qué querría yo tener y mantener tejido calloso? O sea, a final de cuentas, no son plantas que yo pueda pasar a suelo y vender. Bueno, para lo que yo podría tener tejido calloso es para utilizarlo como una fábrica de compuestos químicos de metabolitos de interés, y precisamente este tejido nos muestra que eso es perfectamente posible, es decir, muchos compuestos químicos muy valiosos que sintetizan las plantas los podríamos nosotros sintetizar en tejido calloso. Por supuesto que el tejido calloso durante toda su vida va a estar en cultivos in vitro. No lo podemos sacar al ambiente normal, por supuesto que no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir, pero bueno, podemos tener nuestro sistema biotecnológico, nuestro sistema de cultivo in vitro, en donde tengamos grandes cantidades de tejido calloso produciendo metabolitos de interés. Aquí podemos ver un acercamiento. Si se acuerdan, en las fotografías pues eran una vista normal, no alcanzábamos a ver la estructura fina del tejido calloso, y aquí lo que tenemos, si se fijan ustedes bien, es ya un acercamiento de ese tejido calloso. Si se fijan en la barrita de escala, esta barrita significa que esta medida es medio milímetro, es decir, son acercamientos muy finos, y podemos ver cómo el tejido calloso está formado precisamente de una gran cantidad de células. Aparentemente todas son iguales, son esféricas o semiesféricas, y no hay diferenciación. Normalmente un tejido está formado, por células de diferente estructura, de diferente composición, precisamente producto de la diferenciación celular. Aquí no, aquí si nos fijamos, el tejido calloso no son más que masas de células iguales que lo único que hacen es dividirse, sintetizar compuestos químicos, pero nunca jamás se van a diferenciar, salvo, como lo vamos a ver más adelante, que nosotros le alteremos las condiciones y lo obliguemos a diferenciarse, que se puede hacer, pero mientras sea tejido calloso, no se van a diferenciar. Entonces, esto es precisamente el tejido calloso. El tejido calloso, fíjense bien, es muy raro en la naturaleza. En la naturaleza sí lo podemos encontrar, pero no en toda planta y en todo momento. Nada más lo podemos encontrar bajo dos condiciones. A veces cuando una planta leñosa, no una herbácea, cuando una planta leñosa es herida, una estrategia que tiene, vamos a suponer que este sea el tronco de un árbol y nosotros le causamos una herida, no sé, con un machete, con un hacha. Una de las estrategias que tiene el árbol para cicatrizar, la herida es demasiado grande para que solamente los compuestos fenólicos que acabamos de mencionar en el otro tema la taponen. Entonces, a veces lo que empieza a producir este árbol es un conjunto de células indiferenciadas que van a crecer aquí precisamente con la intención de taponar la herida. Entonces, en la naturaleza, el tejido calloso se forma precisamente para llenar estos espacios de las heridas, solamente en plantas leñosas, y para taponar la herida, para cicatrizar esa herida. Entonces, esa es una de las dos situaciones en las que podemos encontrar tejido calloso en la naturaleza. La otra es, seguramente si ustedes ya llevaron las materias de ingeniería genética, seguramente ya lo saben, ya lo conocen. Hay una bacteria que es Agrobacterium tumefaciens, que es la que utilizamos precisamente para transformar genéticamente plantas, que en la naturaleza lo que hace es transferir genes a la célula vegetal, y esos genes
lo que van a hacer es que las células que recibieron los genes que les transfirió la bacteria comiencen a sobreproducir auxinas y citocininas. Es decir, no es que la bacteria les dé auxinas y citocininas, no, es más complejo. La bacteria les va a introducir en su genoma genes que hacen que la propia célula solita empiece a sobreproducir auxinas y citocininas. Y bajo ese estímulo, las células que fueron transformadas de manera natural por la bacteria van a alterar su patrón de desarrollo y al sobreproducir auxinas y citocininas se van a empezar a multiplicar muy rápidamente, pero sin diferenciarse, y van a formar lo que en la o que cuando se da de manera natural se conoce como una agalla o tumor. Esta agalla o tumor que podemos ver así en una planta herbácea o así enorme de un tamaño muy, muy grande en un árbol, este tumor o agalla no es más que tejido calloso. Si nosotros pudiéramos hacer un corte de él, veríamos algo muy similar a lo que vimos en las imágenes anteriores. Simplemente células iguales todas entre sí que se están multiplicando rápidamente. ¿Y por qué se da esto? Porque estas células van a sobreproducir auxinas y citocininas porque precisamente la bacteria las alteró genéticamente para que la sobreproduzcan. Este es el mecanismo natural de patogenicidad de Agrobacterium tumefaciens. Ustedes seguramente ya lo saben, cuando utilizamos Agrobacterium tumefaciens para poder llevar a cabo transformación de plantas, pues lo primero que se tiene que hacer es quitar esos genes, porque si no quitamos esos genes, pues lo único que vamos a obtener pues son estos tumorcitos transformados que ya no vamos a poder convertir en plantas completas. Entonces, en la naturaleza hay dos circunstancias en las que aparece el tejido calloso: para taponar una herida o bajo una infección natural de Agrobacterium tumefaciens en donde se forma una agalla. Ya para terminar con esto, es una parte introductoria. Ya la próxima semana veremos con detalle cómo se utiliza, para qué se utiliza el tejido calloso en biotecnología vegetal, pero nada más les quiero hacer énfasis en que la misma bacteria nos está diciendo cómo podríamos obtener tejido calloso en un laboratorio de biotecnología vegetal. Acuérdense, la razón por la cual se genera este tejido calloso en la naturaleza es porque la bacteria obliga a la célula a sobreproducir auxinas y citocininas. Entonces la bacteria ya nos dio el protocolo que necesitamos para generar tejido calloso. Le tenemos que poner al medio de cultivo altas cantidades de auxinas y citocininas, y de esa manera, imitando lo que hace la bacteria, vamos a lograr que a partir prácticamente de cualquier tejido vegetal se genere un tejido calloso. Entonces, esa es la definición pues de lo que es el tejido calloso, y es un poquito el entender que esto es algo que se da, es raro, pero se da en la naturaleza. Sin embargo, nosotros lo podemos hacer de una manera muy sencilla en un laboratorio de biotecnología vegetal, simplemente imitando lo que de alguna manera hace la bacteria y agregando a los medios de cultivo altas concentraciones de auxinas y de citocininas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En este caso simplemente alcanzamos a revisar lo que es la definición de un tejido calloso y alcanzamos a mencionar o a comentar en qué casos podemos encontrar tejido calloso en la naturaleza. No sé si sobre eso haya alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Yo sí tengo una pregunta. Claro, dime. Bueno, son dos que están relacionadas. Bueno, ahorita con lo que se vio, entonces, ¿también la oxidación puede darse en tejidos callosos bueno, esa es una. Y otra es que si, cuando se produce la oxidación, o sea, pues se puede generar ese tejido calloso in vitro.
Mira, la respuesta a tu primera pregunta es, si tú tienes un tejido calloso ya establecido y creciendo in vitro, Sí. normalmente no se va a oxidar. Pero cuando tú quieres subcultivar ese tejido calloso, es decir, lo quieres pasar a un medio nuevo, normalmente lo que hacemos es dividirlo. De un frasco con tejido calloso, dividimos ese tejido y sacamos 6, 7, 8 frascos con medio nuevo. Entonces, en ese momento en que tú lo divides, si lo hieres, es decir, si haces cortes demasiado severos con el bisturí, sí se puede oxidar. Es decir, de que tú lo tengas in vitro y de repente se te oxide, no. Pero de que al momento de subcultivarlo le generes heridas, sí, sí se puede oxidar y de hecho hay que tener mucho cuidado con eso cuando nosotros disgregamos el tejido calloso. Es preferible, más que cortarlo con el bisturí, lo que utilizamos son 2 pinzas y lo vamos tratando de disgregar para que haya menores heridas. Disgregar significa tratar de separar las células, no cortarlas, sino que se separen solitas y así fragmentar el tejido. Pero sí, la respuesta es que sí se pudiera oxidar. Y perdón, la otra pregunta, ¿cuál era? Se me fue. Ah, sí, era que... que bueno, por ejemplo, si en una planta leñosa, así en in vitro, que se esté oxidando, que se puede generar tejido calloso, así como, bueno, ahorita se explicó, digamos de manera natural, o sea, que se puede generar ese tejido. La verdad no lo he visto. Quizá se pudiera generar, fíjate, 1 o 2 capitas de células, pero no lo suficiente como para que eso fuera una estrategia para obtener tejido calloso. Es decir, la verdad lo desconozco, yo no lo he visto, no he encontrado algún artículo que lo reporte. Es posible que sí, es posible que en la herida, pues es un mecanismo natural de la planta, empiecen a aparecer 1 capita, 2 capitas de células de esa naturaleza, pero que se pueda utilizar como un mecanismo para generar tejido, eso sí no. Normalmente el mecanismo más eficiente es utilizar medios muy ricos en auxinas y citocininas. ¿Sí queda Muy, claro? sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que no quede clara? Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, en la siguiente semana hablamos ahora sí de para qué, cómo obtendría yo tejido calloso, aunque ya les dije lo más importante, cómo se obtiene en el laboratorio y lo más importante, para qué lo podemos utilizar. Vamos a empezar a hablar ya de aplicaciones, de cómo resolvemos problemas prácticos utilizando la biotecnología. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos, continuamos con este tema el día de lunes. Como siempre, pues les agradezco mucho su presencia, les agradezco su atención, que pasen un excelente fin de semana, que descansen, se cuidan y nos vemos el próximo lunes en esta plataforma. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.